Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y a la vez les damos la bienvenida a la transmisión de hoy, las casas que Jesús visita. Y en esta serie estamos estudiando el ministerio del Señor Jesús, donde vamos a encontrar las 40 razones bíblicas basadas en el ministerio del Señor Jesús y en el ministerio de los apóstoles, razones por las cuales la iglesia debe establecerse y multiplicarse en las casas. Y para el día de hoy tenemos un tema muy interesante titulado Las casas son lugares de sanidad y liberación de espíritus. De manera que los invitamos para que ustedes puedan compartir este enlace, puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, y a la vez puedan invitar a sus amistades para que se puedan unir a nuestro canal, como también a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Yo quiero invitarlos para que ustedes puedan abrir sus Biblias, los que la tienen, en el Evangelio de Mateo. Y es ahí donde vamos a estudiar este tema. Las casas o la iglesia en las casas son lugares de sanidad. Tengamos presente que en esta serie uno de los propósitos es de que nosotros podamos comprender y entender estas razones del Nuevo Testamento para que seamos motivados a volver a el diseño original, volver al modelo de iglesia que Cristo fundó y al modelo de iglesia que los discípulos multiplicaron. A la vez, queremos mencionarles que otro de los propósitos de esto es motivarnos para que nosotros dejemos de ir a la iglesia del templo, a la iglesia del así llamado santuario, a la iglesia del edificio, a la iglesia de la denominación, a la iglesia de la organización, a la iglesia de la institución, y convertirnos nosotros en iglesia, porque eso es el concepto neotestamentario de iglesia. Nosotros somos la iglesia y estamos estudiando el tema número 3 de las 40 razones para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Las casas son lugares de sanidad y liberación de malos espíritus. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice así: y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en la cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando la tarde fue venida, trajeron a él muchos endemoniados y echó fuera a los espíritus con la palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Y todo esto fue para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, diciendo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Y eso está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, donde anuncia el ministerio de sanidad del Mesías, del Señor Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí vemos en este relato, en esta
experiencia en el ministerio del Señor Jesús que Él aquí obra más de un milagro. Y esto, dice el texto, que lo realiza en una casa y era la casa de Pedro. Y si nosotros leemos el capítulo anterior del libro de Mateo, vamos a encontrar que el Señor Jesús ese día era un día sábado en el cual él salía de la sinagoga y cuando él salía de la sinagoga se acercaron las amistades y parientes de Pedro para comunicarle que la suegra de Pedro estaba enferma con una fiebre muy alta y que esa fiebre le atormentaba. Jesús es nuestro ejemplo a la hora de pensar en el servicio a Dios. Para Él siempre es buen momento para hacer algo que glorifique a Dios y posiblemente debe ser también así en nuestros ministerios. Esto que el Señor Jesús obró en la casa de Pedro fue para darle la gloria y la honra a Dios y para cumplir con su ministerio de sanidad, sanidad física, sanidad mental, sanidad espiritual. Dice el versículo 14 al 17, y cuando la tarde fue venida, trajeron a él muchos endemoniados y echó fuera a los espíritus con la palabra y sanó a todos en esa misma hora. Aquí vemos también algunas lecciones importantes. Y la lección más importante que nosotros tenemos de tener presente es que si hemos sido nosotros eh, eh, sujetos de sanidad, ya sea física, ya sea mental o ya sea espiritual, el Señor Jesús lo hizo con dos propósitos. Uno, para que podamos honrar y glorificar el nombre de Dios. Y el segundo, para que podamos servir a otras personas de la misma manera como Él nos ha servido a nosotros. La suegra de Pedro, inmediatamente después de ser sanada, ella se incorporó y se ocupó en la noble y privilegiada tarea de servirle a Cristo y de servir a los otros necesitados. Porque como hemos leído en el texto anterior, cuando llegó la tarde, vinieron a la casa de Pedro muchos enfermos de todas las enfermedades, incluyendo personas que tenían posesión demoníaca. Ahora, ¿por qué llegaron en la tarde? Como ya mencionamos, porque era un día de reposo, era un día sábado, un día de descanso para los judíos. Y según las normas de los escribas y fariseos, este tipo de obras o milagros no se podía hacer en día de reposo, porque era un trabajo que se estaba haciendo. Y el Señor Jesús rompe con todos estos protocolos de tradiciones y de interpretaciones humanas y hasta diabólicas para cumplir la misión para la cual Él había sido llegado a nuestro mundo. Entonces, estos enfermos esperaron que se ocultara el sol, esperaron que el día se terminara y se acercaron a la casa ya en la noche. Y el texto termina diciendo que el Señor Jesús los sanó a todos. ¿Y por qué los sanó a todos? Para que se cumpliese lo que había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 53 acerca del ministerio del Mesías, donde él, al sanar la enfermedad de aquella persona doliente, él la estaba haciéndose cargo a sí mismo en su cuerpo. No hay forma de devolver o pagar por todo el amor que Él nos regala, ni por la bendición que recibimos, ni por el hecho de ser hijo de Dios.
pero una cosa sí podemos hacer, es ponernos al servicio del Maestro. Es en la actitud de dicha mujer que debemos reflejarnos nosotros. Otra vez, pero ahora desde el lado de quien recibe el milagro. No hay excusas. Nosotros tenemos que tener presente que el hecho de que el Señor haya perdonado nuestros pecados, el hecho de que el Señor nos haya dado salvación y nos haya convertido en hijos de Él, esa es la razón por la cual nosotros necesitamos tomar la misma actitud que tomó la suegra de Pedro, de ponerse a disposición del servicio al Maestro. Nosotros hemos sido sanados de la muerte eterna. Hemos sido sanados de la condenación del pecado. Hemos sido sanados del dolor y el sufrimiento espiritual del pecado. Somos llamados a que podamos actuar en gratitud y en reconocimiento y en la glorificación a Dios de ponernos al servicio del Señor. El Señor Jesús no interpuso excusas para sanar a la mujer enferma, a la suegra de Pedro. Y ella, por su lado, tampoco se sirvió de ellas para dejar de hacer lo que le correspondía, de servir al Maestro. Así que, siendo que Él llevó nuestras enfermedades, tengamos también nosotros esa misma actitud de servirle al Maestro. ¿Qué más podemos aprender aquí? En primer lugar, aprendemos que el Señor es todopoderoso para sanar cualquier enfermedad y transformar cualquiera que sea la situación. Jesús curó a la suegra de Pedro, y no solo a ella, sino, como ya hemos leído, a todos aquellos enfermos que llegaron al atardecer o al anochecer. Ese mismo día, el Señor Jesús sanó a muchos enfermos de todas sus enfermedades y liberó a muchos endemoniados de esos malos espíritus. Hay enfermedades físicas que a veces son consecuencias de aflicciones espirituales. Hay enfermedades físicas que a veces son consecuencia de asuntos morales o de pecado. Y el Señor Jesús aquí nos demuestra que Él tiene poder para dar sanidad. En segundo lugar, aprendemos que los creyentes también se enferman, o que los familiares de los creyentes también se enferman. La enfermedad es un flagelo, es un azote que azota a toda criatura. Y si es cristiano, aún también a los cristianos. Pero la diferencia entre el no creyente y el discípulo de Cristo es que el discípulo de Cristo encuentra ese consuelo y esa salud en el Maestro, en el gran médico de los médicos. Y también vemos en la Biblia que hubieron otros creyentes u otros fieles que también fueron azotados por enfermedades, pero que se consolaron en el Señor. Y el Señor pudo darles esa fortaleza y esa sanidad. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento al profeta Eliseo. En el Nuevo Testamento tenemos a Dorcas, tenemos al apóstol Pablo, tenemos a Epafrodito, y esto está registrado en Segunda de Reyes 13, Hechos 9, Filipenses 2 y Gálatas 4 al 13, como también Timoteo. Entonces, otra cosa que podemos aprender aquí también es que el Señor tiene poder sobre toda enfermedad. Y que así como sanó a la suegra de Pedro, de la misma manera, Él está dispuesto a sanarnos hoy en día. Cualquiera que sea nuestra enfermedad, vuelvo a mencionar, ya sea física, ya sea espiritual, ya sea moral, o ya sea
emocional. Él es el que suple todas nuestras necesidades de salud porque Él las carga sobre sí. Y en tercer lugar, podemos aprender que de entre todos los milagros realizados del Señor Jesús, en cuanto a sanidad, también es un encargo que el Señor nos hace a todos los creyentes para este tiempo de la iglesia en casa, que hemos sido llamados para restablecer ese diseño original, ese modelo divino que Él vino a establecer en su ministerio, la iglesia en casa, según el modelo de iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, este milagro de la sanidad de la suegra de Pedro y de los otros enfermos, como dice Isaías 53, fue para demostrar que Él tiene autoridad sobre las enfermedades y para demostrar que Él también vino a restablecer la sanidad. Y también para demostrar de que Él vino a cargar con todas esas enfermedades sobre sí mismo para darnos salvación. Y Él vino también a expulsar esos malos espíritus que atormentan a la humanidad. Ahora, cuando habla aquí de que expulsó los demonios de esas personas que eran atormentadas por malos espíritus, tenemos que entender de que una persona que es atormentada por un mal espíritu no necesariamente es aquella persona que echa espuma por la boca. No necesariamente es aquella persona que tiene una fuerza sobrenatural. No necesariamente es aquella persona que ha perdido la cordura mental. No, sino que hay cierto grado de posesión demoníaca. El hecho de que usted esté habituado a pecar es una posesión demoníaca. El hecho de que usted esté habituado a ceder a las tentaciones es una posesión demoníaca. El hecho de que usted sea propenso a engañar, a mentir, a burlarse, es porque usted es objeto de posesión demoníaca. Tenga mucho cuidado y no se confunda con eso. Y este ministerio del Señor Jesús de la sanidad en las casas también es una señal, dice el libro de Lucas, que va a caracterizar a la iglesia del tiempo del fin, a la iglesia que se desarrolla en la casa. Dice así, Lucas 16. Y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto es una de las características que va a identificar a esa iglesia neotestamentaria, a esa iglesia que Cristo estableció. Ya hemos visto que Él echó fuera demonios de aquellas personas que estaban atormentadas. Él sanó a todos esos enfermos. Entonces, esa misma autoridad lo delega a la iglesia para este tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que no ocurren esos milagros de sanidad? Hay más de una razón. La primera razón es porque tal vez el oficiante lo hace humanamente, lo hace confiando en sus, vamos a decir, conocimientos o su destreza o en su liderazgo o quién sabe, en su antigüedad en la iglesia. Eso no es garantía de nada. Porque el que hace el milagro no es el oficiante. El que hace el milagro es Cristo. Es el creador de la humanidad. Es el salvador de la humanidad. Y él es el sustentador de la humanidad. Entonces, para que podamos nosotros hacer esos milagros, ahí dice el texto, estas señales seguirán a los que creyeren. Es decir,
poner nuestra fe, depositar nuestra confianza en ese sanador y suplicarle a ese sanador que es Cristo, y Él obrará esos milagros. En el libro de Santiago nos habla de que cuando hay un enfermo en la comunidad cristiana, los ancianos se acercan y los ancianos oran y los ancianos le ungen con aceite. Entonces, eso se ha mal interpretado o se ha mal aplicado. Hay ciertos grupos que creen que el solo hecho de ponerle ese ungüento ya en sí tiene un poder de sanidad, y eso no es así. No, no es así. Creencias como, por ejemplo, los santos óleos o la extrema unción, para que esa persona, si no se levanta, entonces ya muera oleada y sacramentada. Eso es falso. No. Si leemos el libro de Santiago, vamos a encontrar de que si se hace ese acto de orar y de ungirle con aceite, es para que ese enfermo se sane. No para que se muera, es para que ese enfermo se restablezca. ¿Y por qué? Siguiendo la promesa que dice aquí: y estas señales seguirán a todos los que creyeren. Si lo hacemos confiando, seguros de que Cristo va a obrar, entonces Él obrará. Y Él nos usará a nosotros como instrumentos, como ese canal de sanidad, de manera que cuando le imponemos las manos al enfermo y oramos y lo confiamos en las manos del Señor, entonces Él obra ese milagro. Entonces, esta tercera razón de la iglesia en casa, la iglesia modelo de Cristo, la iglesia modelo del Nuevo Testamento, nos enseña de que en la iglesia, en la casa, también se operan milagros de sanidad y milagros de liberación de espíritus. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude para que podamos ir asimilando estas lecciones. Son 40 razones que el Señor Jesús nos dejó en su ministerio para que podamos fundar, establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo y oración. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por tus mensajes en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confías a nosotros esta sagrada tarea de transmitir estas lecciones para tu pueblo. Ayúdanos a ser instrumento de sanidad también. Y ayúdanos, Señor, a ser agradecidos como lo fue la suegra de Pedro. Luego de haber sido sanados, podamos también, Señor, nosotros servirte con todas nuestras fuerzas. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude a pensar y a reflexionar de que este es el plan de Cristo para su iglesia de este tiempo.